Es un gran privilegio poder compartir en esta oportunidad sobre Efesios 4, 1 al 6 y Romanos 12, 4, de donde extraemos el tema: llevemos una vida digna en unidad. El propósito es animar a los hermanos a llevar una vida digna delante de Dios. Lo que Dios desea el día de hoy es lo mismo que deseaba en el Antiguo Testamento. Deseaba que hubiera unidad dentro de los hermanos, según Salmos 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios exigía al pueblo israelita que se uniera haciendo lo que a Él le agrada, según Deuteronomios capítulo 10, versículo 12. Ahí el Señor estaba pidiendo al pueblo de Israel que reconociera su nombre. Estaba pidiendo al pueblo de Israel que anduviera en todos sus caminos, que lo amara, que lo sirviera con todo su corazón y con toda su alma. Al igual que en Efesios 4, 1 al 6, Dios pide al cristiano que se una al Señor en primer lugar, y en segundo lugar a la iglesia, que son dos ejes principales para el sostenimiento y la fuerza del creyente para cumplir con sus deberes por el cual el Señor lo ha llamado, desarrollándose en su bendita obra, reconociendo que Dios está sobre todo lo creado, principalmente con su iglesia, que de Él depende toda su sostenibilidad aquí en este mundo, para que cumpla el propósito por el cual fue escogida en este planeta. Sin embargo, en estos tiempos, los hermanos evangélicos no han practicado la unidad en las diferentes organizaciones de las iglesias. No hay unidad. En primer lugar, ¿por qué no hay unidad? Porque no hay ese deseo, no hay ese interés. La asistencia de los miembros de cada organización de una iglesia, pues en verdad es muy baja, poca asistencia. En segundo lugar, en que cada uno desea servir a Dios como bien le parece y no como Dios lo pide por su palabra. También en muchos hermanos no existe la lucha de unirse al Señor, dependiendo de Él en toda área de su vida, porque Dios desea que el cristiano cambie de actitud y vuelva de todo corazón a Dios, buscándole, honrándole, sirviéndole. Y en estos pasajes, el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes a mantener su estilo de vida cristiano en el Evangelio, llevando una conducta buena, porque se pertenece al Señor, formando parte de su iglesia, pero eso sí, con diferentes funciones. En este pasaje de Efesios 4, 1 y 2, captamos que Dios quiere que en base a su llamado respondamos a lo que el Señor anhela que llevemos, y anhela que llevemos una vida digna de acuerdo a su llamado, que vivamos de acuerdo al anhelo de Dios para el cristiano. Pablo conocía cuál era el anhelo de Dios para él, y por eso, aunque estaba en arresto domiciliario en Roma, él estaba en expectativa de la iglesia de Éfeso, para que ellos se mantuvieran fortalecidos, animados, unidos, uno, llevando una vida digna delante del Señor, y dos, viviendo de acuerdo a la vocación con que fueron llamados. La vocación, al ser llamado, el cristiano significa
que Dios lo ha escogido para un propósito específico, una misión o un destino particular de su plan. Es por lo mismo el apóstol Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 9, diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los propósitos de Dios están claros, por el cual Él llamó al creyente. Por lo mismo, de su llamado, el creyente debe llevar una conducta correcta, una vida digna, agradable a Dios, practicada dentro de los hermanos y el mundo que lo ve. En donde quiera que éste vaya, en donde quiera que éste esté, está bajo la mira del mundo actual y también bajo la mira de Dios. Hay que practicar la humildad y la tranquilidad en la vida cristiana. El versículo 2 de la carta de Efesios 4:2, cuando inicia el versículo 2, inicia diciendo: con toda humildad y mansedumbre. Estas palabras iniciales están poniendo en un grado completo, cabal, el grado de humildad, dando a conocer que en toda área de la vida cristiana no debe faltar la humildad, la mansedumbre, la paciencia, que son tres virtudes esenciales en el desarrollo de la vida cristiana, de acuerdo a su importancia, que está encerrado un todo. En cuanto a la raíz en griego, primera virtud, humildad, pues en cuanto a esta raíz significa primeramente aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. En el Nuevo Testamento se usa en un buen sentido, metafóricamente, denotando de espíritu humilde. Mateo 11, 29, 2. Mateo 11, 29, 2. Ahí pues la palabra de Dios dice de esta manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está hablando de la humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto significa la humildad. Denota un espíritu humilde, un espíritu humilde delante del Señor. Y también la otra raíz griega es tapainofron, que también es humilde, que viene del término fren, que es mente, y se halla en 1 Pedro 3:8, por el cual en 1 Pedro capítulo 3 y versículo 8, ahí dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Está hablando de la humildad. La humildad entonces se extiende también a ser amigables con las personas, con los hermanos. La segunda virtud es la mansedumbre. Y la mansedumbre en griego es prautes o proates. Es una obra efectuada en el alma y se le ejerce para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos, y por ello, sin discutir ni resistirlos, nosotros obedecemos. Este término está estrechamente relacionado con la palabra tapainofrosune, quiere decir humildad, y es una directa consecuencia de ella. Efesios 4:2. Efesios 4:2, con toda humildad, y es una directa consecuencia de ella entonces
esta virtud. La tercera virtud, en cuanto a lo que está hablando Efesios 4:2, es soportar con paciencia. Y el griego de soportar con paciencia se traduce, hemos soportado la carga, se traduce bastazo en griego. Y significa, hemos soportado la carga, o sea, llevar, sobrellevar, sufrir, mantener arriba, sostener, soportarnos, según 1 Corintios 4:12. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 12. Ahí la palabra de Dios dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. De ahí viene en cuanto a soportar. En otras palabras, pues a resistir, a mantenernos ahí mismo, y por eso estamos viendo este término en cuanto a soportar, a permanecer, en el sentido de sobrellevar algo, ¿sí? Algo en pruebas y en diferentes situaciones, también en pruebas que recaen en el servicio del Evangelio. Vienen diferentes pruebas como cristianos y tenemos que sobrellevarlos. También las pruebas de la disciplina de la mano de Dios, cuando en algún momento pues alguien se ha descuidado, le ha fallado, le ha desobedecido, y Hebreos 12:7, entonces viene la mano de Dios actuando, viene la mano de Dios manifestando, y por eso dice: si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Está hablando de soporte, de aguante, de resistencia. Esto está hablando en cuanto a la disciplina del Señor. También bajo aflicciones no merecidas. Esto es en el sentido de persistencia, de perseverancia, de constancia. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 20 está haciendo la referencia sobre esto, del bien hacer. Y Romanos 2:7 está también indicando en cuanto a perseverar en hacer lo correcto, en hacer lo que es correcto y justo. Ahora, con la paciencia, también en cuanto al bien obrar y la perseverancia. Por eso Hebreos 12:1 está hablando también de que tenemos que llevar con paciencia, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está la palabra también paciencia, por el cual Efesios capítulo 4 y versículo 2 está hablando esta virtud importante que debe mantenerse y que debe tener la vida del cristiano, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:2 pues está indicando, está aconsejando o está enseñando a los hermanos de Éfeso, y para nosotros al mismo tiempo pues es de suma importancia llevar estas virtudes, ponerlos en el terreno de la práctica y así seguir adelante creciendo en la obra del Señor. Entonces, como creyentes, pues en verdad, a través de la paciencia seremos admitidos a reinar con el Señor. Soportemos las debilidades de los demás con mucha paciencia y amor, porque mientras vivimos en la vida cristiana, vivimos enfocados en una iglesia, estamos trabajando en una iglesia, pues tenemos que tener mucha paciencia con los hermanos débiles en la fe, y aún así ayudarlos a mantener esa unidad delante del Señor. Ahora, ¿cuál es el grado de obediencia que usted tiene al Señor? ¿Está viviendo de acuerdo al llamado de Dios? ¿Está teniendo una conducta agradable a Dios?
y está teniendo las virtudes que enseña el versículo 2 de Efesios. El versículo 2 de Efesios, en donde las virtudes nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Estas son virtudes que en verdad se deben mantener delante de Dios. Debemos ser semejantes a Cristo. Un soldado volvió de la Primera Guerra Mundial con el rostro muy desfigurado. Estaba desanimado, amargado, y un día un cirujano plástico aceptó el compromiso de restaurar su desfigurado rostro si le proporcionaba una fotografía que le guiara. Y el soldado dijo que no quería parecerse como era antes, y le preguntó el médico si le podía arreglar la cara semejante al cuadro de Jesús que estaba colgado en la pared. El médico convino con ello. Cuando los vendajes fueron quitados, el joven vio un rostro semejante al del divino maestro. Entonces decidió, siendo que me parezco a él, hay una cosa para hacer en mi vida y debo llegar a ser semejante a él. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Ahora, ¿le estamos revelando en el mundo? ¿O todavía llevamos la vida antigua en nuestros actos? Debemos, como creyentes, llevar al pie de la letra la exhortación que Dios, por medio del apóstol Pablo, hace a los hermanos de Éfeso. Ahora, en el versículo 3 al 6 encontramos la esencia de la unidad, extendida no solo con el ser humano, sino principalmente con lo que se refiere al Señor, más por eso. Y encontramos la unidad forma parte esencial de la iglesia con lo divino, el versículo 3 al 6 de Efesios. Y ahí inicia, en el versículo 3, Pablo explica a los creyentes que deben ser cuidadosos en mantener la unidad, porque esta unidad existe, establecida por el Espíritu Santo. Desde el momento de la conversión al Señor de la persona más, por eso se debe ser diligente, o sea, pronto, ligero en el obrar, cuidadoso, exacto, activo en el obrar, en mantener la unidad. Termina diciendo el versículo 3, en el vínculo de la paz. La paz es lo que une a un creyente en una iglesia. Podemos decir que es el pegamento espiritual que lo mantiene unido, porque si no hay paz, entonces ¿qué hay? Hay conflictos, hay desacuerdos, hay divisiones. En el versículo 4 se describe que la unidad es como un cuerpo en un espíritu. Ahí dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esto se refiere al mismo tiempo a la iglesia como una sola entidad espiritual, unida bajo el control de Cristo, y un espíritu que es el Espíritu Santo que une a todos los creyentes, siendo la fuente única de su unidad. Juntos estos conceptos dan a conocer la unidad fundamental de los cristianos, a pesar de sus diferencias individuales, culturales, ya que todos comparten la misma fe, no importa el lugar, no importa la nacionalidad en donde se encuentran, todos comparten la misma fe y esperanza en común, según Efesios 5:23. Ahí se da a conocer que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Siendo así, este cuerpo está formado por miembros diferentes en funciones y dones que unidos trabajan para el crecimiento de la iglesia. Conociendo que la unidad es divina, también en el versículo 5, es divina y soberana. Ahí dice, un Señor, una fe, un bautismo.
En el versículo 5 se sigue explicando la unidad de la iglesia, que tiene su fundamento en que todos los creyentes comparten la misma fe en Jesucristo, el mismo Señor que los salvó, que han sido transformados por el bautismo del Espíritu Santo. Y esto ha ocurrido desde el momento de su conversión, uniéndolo al creyente en un solo cuerpo en Cristo. Este versículo 6 continúa también la enseñanza de Pablo en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, el apóstol Pablo continúa la enseñanza haciendo mención en cuanto a la unidad divina. Hay un solo Dios, que es el único creador y soberano sobre toda su creación. Por lo mismo, todos los creyentes son de Él como un buen padre que acoge a sus hijos por igual, quien de último demuestra que está sobre todos, dando a conocer su autoridad. O sea, Dios, como un buen padre, también demuestra que está sobre todos y da a conocer su autoridad, su soberanía. Y dice ahí, y por todos, que da a conocer su providencia, y en todos, que da a conocer su presencia y su relación especial con su pueblo. O sea, que Él gobierna, que Él está sobre todos, pero también Él está proveyendo, sustentando. Por eso Colosenses dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y entonces Él no solo sustenta, sino su presencia está en todas partes. Según lo aclara la palabra de Dios, que su presencia está en todas partes. Puesto que hemos llegado a la conclusión que la unidad se basa en la Trinidad, en Dios Trino, por eso es importante mantener la unidad tanto con la iglesia como con el Señor, para que vayamos creciendo, fortaleciéndonos, edificando nuestra vida espiritual sobre la base que es Cristo. El cuerpo es usado metafóricamente para comparar la función servicial que tiene un cuerpo que se haya fracturado o que haya fracturado las manos y se lo han amputado. De igual forma los pies y se lo han amputado, perdiendo también la visión y la audición. Pero el cuerpo está vivo, pero una buena parte de sus miembros no sirven. Este cuerpo no será efectivo, necesita ayuda, necesita cuidado. Así es el cuerpo de Cristo el día de hoy. Muchos están separados de la iglesia por diferentes circunstancias. No podrán vivir y ser efectivos para Dios si no se unen para servir como Dios lo ha propuesto en su llamado. Lo trascendental de estos versículos es que la unidad es esencial en la vida porque mantiene, sostiene y apunta hacia lo celestial, dejándonos una valiosa enseñanza en la vida cristiana. La carta, ahora en el último pasaje que dijimos que íbamos a dar a conocer sobre Romanos 12:4, la carta de Romanos es escrita por Pablo con la intención de enseñar a los hermanos de Roma acerca de su fe y la vida apartada para Dios, desarrollando diferentes funciones en su obra y manteniendo la unidad cristiana. En Romanos 12:4 encontramos un tercer reto de la unidad. En este pasaje el apóstol nos enseña que los cristianos son un cuerpo con diferentes funciones. Romanos 12:4. Los cristianos son muchos miembros, dando a entender que hay un gran número de redimidos que forman parte de la Iglesia universal y forman parte de la iglesia local, y cada uno de ellos son útiles en el lugar donde se encuentran.
porque por ellos el servicio cristiano en diferentes áreas se desarrolla. Es por lo mismo que todos los miembros son necesarios para el cuerpo de Cristo. Los cristianos tienen diferentes funciones. El versículo 4 ahí de Romanos, ahí está hablando que tiene diferentes funciones, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, son de diferentes funciones. Ya analizando la última parte del versículo 4, se está describiendo la diversidad de dones o las habilidades que cada uno va encontrando al ser unido en la iglesia. Esta diversidad de habilidades el Señor se lo ha dado a cada creyente con el único propósito de que se desarrollen y se vayan perfeccionando en la iglesia. No podemos todos hacer libremente, con todas alturas, lo mismo que hace el otro hermano, pero sí todos podemos hacer algo para la gloria de Dios, pero sí todos podemos perfeccionarnos en una área y hacer algo para la gloria de Dios. A medida que uno practica la unidad dentro de la iglesia, va encontrando su puesto de servicio para Dios y los hermanos. Va perfeccionando su ministerio, dando mejores resultados para la gloria de Dios. A medida que un árbol frutal va creciendo, se va desarrollando, va fortaleciéndose hasta llegar a dar hermosos frutos para el que lo ha sembrado o lo ha cuidado, lo ha abonado, y hay un costo, pero hay una recompensa del costo, es el fruto. Hay una alegría de ese costo porque es el fruto. Por muchos años la iglesia no ha mantenido la unidad con sus miembros ni con Dios, por lo mismo sus funciones no han sido bien desarrolladas. Tú y yo somos como esos árboles. Primero, fuimos elegidos por el Padre. Segundo, fuimos comprados por un costo incalculable, y este costo es a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y tercero, el propósito es dar buenos frutos para Dios. Esto será la cortísima recompensa por lo que Dios ha hecho por nosotros, dar frutos para que el Padre sea glorificado, según Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Padre es honrado cuando uno está unido y uno da muchos frutos para la gloria de Dios. La unidad es esencial, viviendo una vida digna para funciones para la gloria de Dios en la iglesia. Es la palabra que nos orienta, nos motiva para que le demos prioridad a la unidad, sabiendo que es para nuestro beneficio espiritual y para la gloria de Dios. Mostremos nuestra unidad con buenas relaciones en la iglesia y con Dios. Una anécdota bastante conocida y bastante usada con los políticos dice que el pueblo unido jamás será vencido. De igual forma, una iglesia unida fructificará de acuerdo a los propósitos de Dios y jamás será vencida por las trampas de Satanás, el mundo y la carne. Dios les bendiga.